Son muy pocas las cosas que se vuelven virales en Internet, y muy a menudo su fama dura unos pocos momentos. Aún más pocas son aquellas capaces de sobrevivir a lo largo del tiempo, ya sea un pequeño cambio cultural o simplemente un meme más del montón. Pero aún más pocas son aquellas cosas que han logrado generar un impacto tan grande en la cultura de Internet, como para ser recordados como verdaderos íconos del mundo digital. Aquellos que no solo pasarán a la historia por su fama, sino que han logrado cambiar la manera en la que se solían ver las cosas. Considero esta imagen como uno de esos momentos, pues no solo ha sido capaz de dar mucho de qué hablar por casi 2 décadas, sino que ha materializado una de las búsquedas más interesantes de toda la historia de Internet. ¿Por qué? Bueno. Hola, Slenderman. Jeff the Killer. 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 ¿Cómo puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde se viene? Puede que seas tú quien encuentre el origen de la fotografía de Jeff the Killer. La popularidad de los creepypastas tal como los conocemos hoy en día probablemente no sería la misma sin la primera aparición de Slenderman en 2009. En el año 2011, un año antes del lanzamiento del juego Slender, comenzó a circular por la red la historia de Jeffrey Alan Woods, mejor conocido como Jeff the Killer. Este creepypasta cuenta la trágica historia de un joven adolescente que sufre un terrible accidente donde su rostro termina completamente irreconocible a la par de su cordura. Desde entonces Jeff se convertiría en un asesino que solía acechar en la noche. De allí su mítica frase, "Vete a dormir", "Go to sleep". Asociada al creepypasta se encontraba esta imagen, y así sería como el nombre de Jeff the Killer quedaría eternamente asociado con la misma. No obstante, esto no siempre fue así. Resulta que la famosa historia de Jeff the Killer fue, por así decirlo, una segunda versión. La historia original fue publicada en la plataforma Newgrounds en agosto del año 2008 por un usuario llamado Killer Jeff. En esta antigua historia se debía jugar a un juego al estilo Bloody Mary. Si querías invocarlo, debías encerrarte en un armario y decir 3 veces, "Él está aquí conmigo". Al final tenías que cerrar los ojos y llamarlo una vez por su nombre, Jeff. Entonces él aparecerá frente a ti y comenzará a gritarte y a hacerte daño. La única forma de detenerlo era permanecer quieto y hacerle cumplidos. ¿Estás llevando una máscara? Si es real, ¿qué fue lo que sucedió? Estaba cargando un contenedor lleno de ácido. Me resbalé por culpa del suelo y se regó por toda mi cara. Por suerte, alguien me escuchó gritando por ayuda y me llevó al hospital. Los doctores arreglaron mi rostro y voilà. En octubre del mismo año, un usuario llamado Cecil publicaría un video a YouTube narrando la historia de Jeff the Killer. En esta versión, Jeff tenía un hermano llamado Liu, y el accidente habría sido por culpa de un resbalón causado por un jabón. Posiblemente, a partir de este momento se comenzaría a utilizar la frase "vete a dormir", aunque no se sabe con certeza. La discusión en Newgrounds continuó y los comentarios de los escépticos se hicieron notar. Este no eres tú. Debes ser un genio. No eres real. Si no, ya te habría capturado el FBI. Este no eres tú. Es una chica llamada Katie Robinson. Atención, 4chan. Ayer encontré a mi hermana en su cuarto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Le pregunté por qué se sentía triste y me dijo que había subido una foto suya a 4chan
y que se burlaron de ella. Miren bien esta foto, porque esta hermosa mujer, mi hermana, ha muerto ayer por su culpa. Por mucho tiempo se había creído que la foto original de Jeff era una edición de una fotografía de alguna de estas personas. Sin embargo, tras encontrar este post en 4chan, el nuevo origen de Jeff sería mucho más creíble y afín a la historia original. Una imagen resultado del bullying que la plataforma le hacía a una chica que quería debatir sobre anime y otras cosas. Sin embargo, en el año 2007 se había subido a YouTube un video titulado NNN Special Broadcast. En este video aparece la fotografía de Jeff, y esto hizo dudar sobre la veracidad de la historia de Katie Robinson, la cual fue publicada un año después, en 2008. Tras las dudas acerca de la historia de Katie Robinson, en el año 2015, el youtuber Scared Theater realizaría una entrevista al usuario Cesar en persona, quien creó el primer video creepypasta de Jeff the Killer. En ella realizaría las siguientes preguntas. ¿Qué te inspiró a crear la historia original de Jeff the Killer? Estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Leía historias de terror y me di cuenta de que yo podría hacer una historia sobre Jeff. Subí la imagen a YouTube y comencé la historia. Era más como una broma, pero llamó bastante la atención. ¿Por qué lo llamaste Jeff the Killer? Por nada en particular. Me basé en mi propio nombre. La imagen que usaste en tu video original de Jeff the Killer se ha vuelto una imagen icónica. ¿De dónde obtuviste esta imagen? La imagen fue hecha usando una máscara de látex blanca con grandes ojos de plástico, con una goma roja que simulaba los párpados. También había un anillo negro alrededor de los ojos para ocultar los párpados. Luego de hacerla, tomé 2 o 3 fotos y las subí. El resto es historia. Ha habido cierta polémica con la foto. Aparentemente, es la edición de la foto de una chica llamada Katie Robinson, quien sufrió bullying por internet. ¿Sabes de esto? Si es así, ¿tienes algo que decir al respecto? Conozco muy bien el pequeño inconveniente con este rumor, y puedo asegurarles a todos que dicho rumor es completamente falso. No tengo idea quién inventó el rumor, seguramente sea un troll, ya que la persona que obtuvo información sobre Katie Robinson era un regular de 4chan, y no son exactamente alguien a quien tomar en serio. Desde que publicaste la historia original de Jeff the Killer en 2008, han salido múltiples videojuegos y otras creaciones basadas en el personaje. ¿Has obtenido dinero o algo como resultado por ello? Para nada, desafortunadamente. Sin embargo, ahora mismo tengo una compañía que me avisa sobre cualquier trabajo basado en Jeff the Killer. Podrían hacer algo al respecto para no ser estafados sin recibir algo de residuo por su decisión. ¿Te gusta la versión de Jeff del 2011? No. Si lo que decía Cesar era verdad o no, es realmente un misterio. Sin embargo, 3 años después se realizó una investigación exhaustiva para desmentir el origen que asociaba a Katie Robinson con la imagen de Jeff the Killer. Como resultado de dicha investigación, el usuario Gage encontró en el año 2018 el sitio web True Christian, donde estaba publicada la imagen de la chica. Su nombre real era Heather, y gracias a la fecha se desmiente por completo el rumor de Katie Robinson. El año 2004. Por si no fuese poco, el propio Gage continuó investigando hasta encontrar información que logró llevarlo a las cuentas de Facebook de Heather. De esta forma, en 2019 realizó una entrevista a la chica, confirmando que ésta nunca había fallecido. El chico robó mi foto. Lo confronté en MySpace y con las autoridades. Nunca ocurrió nada. ¿Qué opinas del meme de 4chan? Es horrible y debería ser eliminado. ¿Alguna vez entraste a 4chan o es solo un truco? Truco. Antes de que te vayas, ¿eras tú la de esta foto antes de que fuese editada o es otra persona? Esa imagen da miedo, pero si me pudieses mostrar la original,
podría decirte que no se ve como mi cabello o la ropa que yo usaba. ¿Entonces no eres tú la de la foto de Jeff? No, alguien robó mi foto y la subió a True Christian o 4chan. Quien hizo esto es una horrible persona. Oh, antes de que te vayas, ¿sabes algo acerca del nombre Victoria? Porque he visto en 4chan que dicen que es la edición de ella de hace mucho tiempo, alrededor de 2004 o 2005. No, nada que recuerde en ese entonces. Un nuevo nombre aparecía. En 2013, un anónimo menciona que se trataba de la edición de Photoshop de una chica llamada Victoria, pero no aportaría mayor información. Entre los comentarios del post se encontraban los siguientes. Esto es verdad. Ella comenzó a llenar el tablón B con sus imágenes hace varios años en busca de atención. La gente comenzó a editar sus fotografías para molestarla hasta que alguien creó la fotografía de Jeff the Killer. La imagen fácilmente se volvió popular años después, luego de haber estado abandonada por mucho tiempo. Y si apenas sí es recordada por los antiguos, ¿cómo podrían recordarla los nuevos? Realmente pertenecen a una persona real. Se trata de una chica llamada Victoria que subió fotos en B. Luego la gente comenzó a editar sus fotografías y así fue como surgió GoToBed. Creo que esta es la foto original sin editar, o podría estar mal, no sé cómo la encontré. Por supuesto, este nuevo intento también sería falso. La imagen de esta chica provenía en realidad de un foro gótico de 2001. Allí se hacía llamar Autumn. Y si bien no se sabe nada más acerca de la chica en cuestión, no sería la primera vez que se asociaba un nuevo nombre a la fotografía de Jeff the Killer, quien ya había sido apodada como Anne gracias a un famoso sitio web que contenía el Screamer, y también Joy. La fotografía de Jeff the Killer que todos conocemos no es más que una edición de una fotografía anterior, por lo que a partir de ahora nos referiremos a ella como Jeff the Killer 2, cuyo registro más antiguo encontrado hasta la fecha es el 16 de noviembre de 2005. Jeff the Killer 2 es la edición de esta imagen, la cual fue apodada por la comunidad como Jeff the Killer 1, debido a su antigüedad. Y si bien Jeff the Killer 1 ya aparecía en Newgrounds, donde el usuario Killer Jeff aseguraba que había sido una edición de más de una hora de su primer post, existen registros del año 2005 de Jeff the Killer 1, la cual era asociada a una extraña historia. La historia fue encontrada en un archivo de internet de la página fileman.jp, es decir, una página japonesa. El título de la historia era Miedo en una noche de verano, y la descripción de la imagen decía: una celebridad luego de su cirugía plástica. No se sabe si la descripción del post tiene algo que ver o no con el origen de la imagen en sí, o si solo se trata de una historia para darle un trasfondo a la imagen. Sin embargo, luego de haber desmentido tantos rumores, la comunidad se uniría para investigar más a fondo el posible origen de Jeff the Killer 1 y 2. El usuario Shaft se daría cuenta en el post de Fileman de la imagen de Jeff número 1 que varias personas aseguraban haber visto la imagen en otros posts más antiguos, y posteriormente se encontraría la imagen en tablones y foros como Gaso05, Gamushara.net o Pia.cc, además de encontrar cientos de posts en Nichan que tenían como objetivo asustar a las personas. Se cree que Jeff the Killer número 1 pudo haber venido de Weibo, Nichan o Futaba Channel. Además, el grupo de investigación lograría toparse con 3 testigos que aseguraban haber visto la imagen sin editar en 2005. En un post del 10 de septiembre de 2005, aparecería la imagen de Jeff the Killer 1 con el título Polvo Blanco. Esta fotografía habría sido subida por un usuario llamado Mr. Maloland.
Sin embargo, esta cuenta se encontraba inactiva hace bastante tiempo. Lo primero que se realizó para poder contactar a Mr. Malevolent fue investigar más acerca de todo lo relacionado a este nombre de usuario. Pronto, la comunidad encontraría un blog llamado Sorai, que estaría asociado a un usuario de Flickr llamado Miyama. Al buscar a Miyama por Google, se encontraría una cuenta de Twitter con el mismo nombre de usuario e imagen de perfil. Afortunadamente este usuario seguía activo, y tras verificar que en efecto se trataba de la misma persona que había subido la imagen de polvo blanco, se llevó a cabo toda una conversación al respecto sobre el origen de la imagen de Jeff the Killer 1 y 2. Miyama dice que en Japón, a mediados del 2005, aparecería el recorte de una imagen de una mujer asiática de mediana edad. Su rostro era demasiado blanco, así que rápidamente se convirtió en un meme en ese país, donde se comenzaría a postear la fotografía en varios tablones del foro shitaraba.com. Miyama también comenta que ajustó el brillo e hizo algunas pocas ediciones más a la imagen de Jeff número 1. Sin embargo, Miyama no tiene la fotografía original, y él cree que el video ya no se encuentra en internet. Asimismo comentaría que posiblemente la imagen salía de una serie llamada Honto ni Alta. Luego de haber obtenido la información, el grupo de investigación logró conseguir todos los episodios transmitidos entre 1999 y 2005. Sin embargo, parece ser que la imagen de Jeff the Killer no proviene de ninguno de aquí. Los episodios están compartidos con un enlace de Google Drive. Algunos comentarios sobre un video del tema dicen lo siguiente: el fondo parece ser un vestidor, puede estar basado de las capturas de uno de esos shows de variedades del pasado, sin embargo no recuerdo qué tipo de show era. Creo que la foto original era la fotocaptura de un show de variedades del 2000, creo que fue un acercamiento al final de un acto de comedia y luego fue procesado. He escuchado que la fotografía original de Jeff the Killer fue procesada, porque el fondo de la fotografía parece ser tomado de un vestidor de Tamao Nakamura, cuando era más joven. La imagen de Jeff the Killer parece ser una foto en los bastidores de Tamao Nakamura, cuando ella era más joven. Normalmente la gente dice que es una versión editada de eso, pero probablemente no. Personalmente, me asustaba más esa imagen antes de que se volviera Jeff the Killer. Ahora me puedo reír, pero durante mis vacaciones de verano en 2005 me topé con ella. Un tiempo después me encontré la foto de Jeff the Killer, pero me dio la impresión de estar demasiado editada y no me asustó tanto. Extraño los viejos tiempos. La hipótesis de Tamao Nakamura pudo haber surgido de Karapaya.com, un blog japonés en donde aparece el siguiente comentario: estoy seguro que es una foto editada de Tamao Nakamura tomada de los vestidores cuando era más joven. La foto que ella se tomó cuando era la invitada de Hanamaru Market se ve exactamente igual al fondo de Jeff the Killer, o quizás solo fue una foto desenfocada de su sonrisa que la hacía verse de esa forma. El usuario de Discord MyLittleLemo encontraría el siguiente enlace. El enlace llevaba una fotografía apodada prettyface.jpg, y Prettyface era uno de los muchos nombres de la fotografía de Jeff the Killer, por lo que el enlace parecía tener relevancia a pesar de estar muerto y no redirigir a ningún archivo. Gracias a este enlace, el usuario Perditus Redux encontraría el Twitter de la persona que subiría la imagen. De esta manera lograría contactarse con Mighty Omnivore. Este respondió y confirmó que se trataba de Jeff the Killer 1, además de otras preguntas. ¿Recuerdas dónde conseguiste la imagen? En ese tiempo no lo llamábamos meme aún, esa palabra aparecería después, pero antes un usuario las apodaba como imágenes virus. Solía compartir esta imagen en LiveJournal, una red social que utilicé a finales de los 90 y principios de los 2000. Al final eliminé mi cuenta junto con las imágenes, pero sí, recuerdo esa imagen.
Me vas a odiar porque recuerdo cómo la conseguí, pero no te llevará a ningún lugar. Está bien, cualquier detalle ayuda. La imagen la encontré en Google mientras buscaba imágenes de anime. Fue en google.jp. Cuando llegué al final de la búsqueda, aparecieron todo tipo de imágenes extrañas, seguramente de foros japoneses. Había muchos como la de ella. ¿Ella? La chica de la fotografía. ¿Sabes quién es ella? No tengo idea. Creería que se trataba de una chica usando una máscara exfoliante o algo por el estilo. Simplemente se tomaría una mala selfie con su cámara. Eso es lo que siempre había pensado, pero estaba en un hilo junto a más imágenes extrañas. ¿Estás hablando de la imagen que te envié o te refieres a otra imagen? Sí, esa. Respecto a la máscara... Un segundo. Mira, me refiero a este tipo de máscaras. Ya veo, asumo que te refieres a esta imagen. No, había otra imagen que solía utilizarse antiguamente. No tengo idea de si están relacionadas. ¿Recuerdas qué imagen era? Esa que me enviaste está demasiado modificada. Déjame ver si logro encontrar la imagen que te digo. Es esta. Creo que había encontrado ambas imágenes al mismo tiempo. Esa es una imagen popular llamada Make Me Cute. Su origen fue encontrado recientemente. Cuando dices diferentes imágenes de ella, ¿te refieres a ediciones de Pretty Face o versiones alteradas del original? ¿A qué te refieres? ¿Pretty Face? Por cierto, este es el usuario que llamó a esas fotos como imágenes virus. Bueno, dijiste que había diferentes imágenes de ella, pero hasta ahora solo hemos encontrado estas dos imágenes que te envié. Me preguntaba si recordabas alguna otra. Pretty Face es el nombre de la imagen que te envié, esta. ¿Oh, así es como se llama ahora? Sí, había 3 o 4 imágenes de ella, diferentes ángulos, todas con un terrible flash que no te dejaba ver su rostro muy bien. Ninguna estaba tan modificada como la foto que me enviaste. Creería que eran selfies subidos por ella misma. Estos diferentes ángulos tenían la misma edición de ojos o eran solamente fotos normales sin editar. No sabría decirte. Nunca pensé que los ojos estuviesen editados. Creía que estaba en movimiento cuando las tomó o algo así, pero honestamente no lo sé. Puedes tener razón. Siempre hemos asumido que los ojos son recortes del señor cara de papa. ¿Sabes si su boca era real o no? Estoy casi seguro de que esa era su boca. Recuerda que en estos tiempos alterar una imagen requería algo más de habilidad, y las herramientas eran difíciles de obtener porque eran caras. Creo que Photoshop costaba $900 más o menos en esa época. Teníamos Napster, pero no creo que se pudiese piratear con él. Buen punto. Otra cosa. Hay teorías que dicen que estas imágenes vienen de algún video. Básicamente, hace unos meses contactamos con una persona que subió la foto en 2005 y nos dijo que la fotografía era un fotograma de un video de una mujer asiática. ¿Recuerdas algo por el estilo o algo de esa chica? Nunca vi el video, pero podría ser cierto. Las webcams de la época eran muy malas. Yo solamente vi algunas fotos. Quizá eran de algún video japonés. En esa época la gente pausaba en momentos graciosos y tomaba capturas. Por cierto, ¿cómo es que esta imagen sigue siendo relevante? Busca Jeff the Killer. Ahora la imagen se asocia a un creepypasta bastante popular. Por cierto, ¿dijiste que todo esto ocurrió en LiveJournal? Ya veo. Sí, recuerdo haber escuchado de Jeff the Killer. Para concluir, ¿estas comunidades de LiveJournal eran japonesas o de habla inglesa? Habla inglesa. En mi viejo computador no tenía forma de habilitar otros idiomas. ¿Los usuarios de LiveJournal utilizaron algún nombre en específico para estas dos imágenes? No recuerdo. ¿Recuerdas a alguien más que haya visto o posteado estas imágenes? Tengo una lista de tus amigos de LiveJournal del 2005. Si quieres podrías hacer una búsqueda a través de ellos.
Santo cielo, no recuerdo ninguno. ¿La mujer de la foto parecía asiática o de mediana edad? Siempre pensé que era una mujer asiática, pero honestamente no lo sé. Como resultado de esta charla se investigaron comunidades de LiveJournal. Algunas personas recuerdan la imagen, pero no saben de dónde vino. Asimismo, Mighty Omnivore asegura tener discos duros de viejas computadoras. Lamentablemente no encontraría absolutamente nada en ellos. Mientras tanto, en YouTube, el usuario de Militarist encontraría un comentario interesante en un video sobre el tema. En él, el usuario Seaman comentaría haber visto la imagen original en Nichan o Futaba Channel. Allí describe que la fotografía original era de una chica asiática con sobrepeso, cabello largo, negro y brillante. Tampoco llevaba maquillaje, y la resolución de la cámara era terrible. Además comenta que el cuarto en el que se tomaría la foto estaba bastante sucio, y se podía ver la ropa colgada, además de una ventana con las cortinas cerradas. Seaman también comenta que la imagen se subió en un hilo de Nichan, donde alguien realizó un concurso de Photoshop. También dice que, posiblemente, la imagen fue subida en Nichan por la propia chica. El hilo en cuestión fue bastante aburrido y olvidable, y esa sería la razón por la que muchos de los usuarios de la ahora 5chan no recuerdan nada sobre el hilo. Por otro lado, un usuario que se topó con el hilo tuvo la idea de utilizar la imagen como un jumpscare. Este usuario sería quien crearía el video NNN Special Broadcast, el cual es una historia inspirada en una vieja leyenda urbana de la televisión japonesa, donde una emisora enlistaba los nombres de ciertas víctimas antes de finalizar su transmisión. El video era más una manera de trolear a la gente, y el screamer estaba puesto al final. Sin embargo, la historia fue lo suficientemente famosa como para llamar la atención de algunas revistas japonesas. Por lo tanto, Seaman dice que la foto es claramente antigua, de entre el 2000 y el 2005. El hilo debía rondar esa época también. También observó un archivo de internet de la época entre el 2009 y 2012, pero debe ser bastante difícil de encontrar entre todos los archivos, si es que aún existe, claro. Lo curioso es que los usuarios actuales de Nichan no la recuerdan, y la imagen allí ya es asociada con una historia de terror americana. Para añadir algo, la imagen original es básicamente lo mismo con un poco más de brillo y sin la cara pintada. Parecía haber sido tomada por una webcam, pero Seaman no la habría guardado, porque no pensó que la búsqueda del origen de Jeff fuese a ser algo tan grande. Lamento no tener pruebas, pero espero que una historia así de aburrido los convenza de que es real, al menos más real que la historia troll de Katie Robinson. Además, los comentarios de Seaman aportaron la siguiente información a la investigación. Posiblemente el usuario que afirmaba que la imagen provenía de 4chan estaba troleando. Seaman cree que la imagen venía de los tableros de Nichan, no del Futaba Channel actual, sino de aquel foro del cual Hiroyuki era propietario. La imagen no era la edición de varias imágenes. Esto debido a que muchos creían que la imagen de Katie había sido superpuesta de una imagen de un closet de ropa. Sin embargo, parece tener sentido lo que Seaman dice al respecto de esto, a pesar de que no está 100% seguro. El foro donde se publicaría la imagen sería News Sokuou VIP, el equivalente al tablero B de 4chan, y creía haber leído el texto Make Her Pretty, háganla linda, como título del hilo anteriormente mencionado. Finalmente, el testimonio de Seaman parece ser real debido a su conocimiento sobre los tablones de Nichan, además de saber que la imagen era utilizada para asustar mucho antes de haber contactado con Miyama, por lo que no podría haberlo inventado. Su descripción también se alineaba con otras encontradas en foros japoneses, sin embargo, había unas pocas discrepancias. En este punto, se cree que la imagen pasó por dos capas de edición. Primero se publica la imagen, luego se edita con los ojos del señor cara de papa y algunos retoques en el brillo.
Finalmente sería editada una última vez, dando como resultado la fotografía de Jeff que todos conocemos. También se sabe que, en el año 2005, la foto ya había sido nombrada como Pretty Face, por lo que sí o sí, la fotografía original tenía que ser de años anteriores, y el supuesto meme nombrado por Seaman ya habría ocurrido en Nichan. Esta hipótesis parece tomar más fuerza gracias al testimonio de Miyama, pues es gracias a él que se sabe de las reediciones de la fotografía, además de que habían muchos más ángulos. El origen de la imagen estaría entre Nichan y Geisobox. Estos sitios manejan dos tipos de direcciones de imagen, y gracias a esto se puede saber que la imagen en un post de Geiso tenía menor calidad, por lo que habría sido reposteada de otro foro anterior. Algunos términos adicionales que solían ser referenciados junto a la imagen eran máscara o tafuku, maquillaje blanco, polvo blanco usado por geishas, facepack o Bake no Kyutaro, un personaje de un manga, así como el ya conocido Pretty Face. También hay un testimonio que afirmaría que la imagen ya era popular en el año 2000, en el que se afirma que se trataría de una mujer japonesa o china haciendo rituales de ocultismo con arroz. La historia original posiblemente trate sobre una máscara cosmética en el rostro. También parece estar la teoría de que es la imagen de una youtuber. Se especula que la imagen está basada en el folclore japonés y que se trataría de Kuchisake Onna, una mujer con la boca cortada. Esta leyenda trata sobre una mujer que le preguntaría a sus víctimas si ella era bonita. Si respondían que no, ella los mataría con sus largas tijeras. Si decían que sí, le mostraría que los cortes de su boca se extendían de oreja a oreja, y entonces repetiría la pregunta. Nuevamente, si decían que no, los mataría, pero si decían que sí, le haría cortes similares a los de ella, marcándolos para siempre. Lo interesante de esta historia es que tiene un paralelismo muy marcado con la historia que habría sido contada por Jeff en Newgrounds. También había algunos usuarios japoneses que creían que la imagen era de una chica de una escuela secundaria, y otros rumores que decían que había un lavadero en la imagen original. De todas maneras, se realizó un análisis de los datos EXIF de la imagen y se encontraron diferencias entre la miniatura de Futaba y Geisobox. Alrededor del mismo tiempo, la fotografía de Hino Barbus Genocide y los memes de Futaba Channel fueron encontrados también con la misma resolución de la de Jeff the Killer, por lo que la búsqueda también se enfoca en encontrar el sitio web donde dicha imagen habría sido posteada. La previamente mencionada imagen del señor cara de papa proviene de un juguete de Toy Story 2 de Hasbro fabricado en el año 1999, y al realizar la edición de Jeff the Killer 1 a la 2, solamente cambiarían los ojos y la boca. Las fechas son interesantes, pues si esta fotografía es del año 1999, quiere decir que posiblemente la imagen de Jeff fue creada en el año 2000, un año en el que varias fuentes apuntan. La edición de los ojos en Jeff the Killer 2 podrían resultar siendo la inspiración de este popular meme en Futaba Channel. También se cree que la boca de la fotografía no fue editada, ya que no se evidencian señales de haber sido superpuesta. Además se logra apreciar lo que parece ser un lunar en la parte inferior derecha. Otras teorías dirían que la chica de la imagen era en realidad una reconocida actriz, que lamentablemente sufrió una desfiguración en su rostro al inyectarse aceite de cocina y silicona. La actriz en cuestión, Hang Myoku, sería apodada como el monstruo de las cirugías, y su primera cirugía plástica fue cuando tenía 28 años. Desde entonces ingresó 20 veces al quirófano, y cuando los médicos tomaron la decisión de no recibirla más, ella alimentaría más su obsesión inyectándose el aceite de cocina. Un médico le habría dado silicona, y al aplicárselo por su cuenta y darse cuenta de que no le quedaba más, comenzaría con el aceite mencionado anteriormente. Esta trágica historia sucedería en 1991, y múltiples documentales habrían sido grabados en Japón, por lo que alguien pudo haber tomado la fotografía de la actriz luego de desfigurar su rostro
para así comenzar a asustar a varias personas por internet. A este punto, es poco probable de que se trate de Hang Myoku, pero las fechas coinciden, y la historia es similar a varias de las que solían ser utilizadas junto a la imagen de Jeff the Killer. Además de la trágica historia de Hang Myoku, existen rumores en Reddit que aseguran que se trataría de otra leyenda urbana japonesa, la cual relata el caso de una Miss Universo que sufrió un ataque de ácido en el año 2003, dejando su rostro completamente blanco. Sin saber si se trata o no de un troleo, otro usuario en Reddit comentaría haber encontrado un creepypasta un mes más antiguo que el de Jeff the Killer. El creepypasta fue encontrado en un archivo de alt.sage.moe. Esta es la historia de un turista que en 1923 se escondió en un armario para asustar a su esposo. En ese mismo momento ocurriría un terremoto y el techo colapsaría para dejarla atrapada allí dentro. Desde entonces, el hotel donde la chica murió atrapada quedaría eternamente maldito. Si visitas el lugar y cierras la puerta justo donde ocurrió el accidente, podrás ver a la chica dentro del armario. Sin embargo, terminarás justo como ella. El mismo usuario comenta en dicho hilo sobre haber encontrado otra historia similar, un rumor japonés del año 2006 acerca de una chica que envenenó a su madre con talio. Esta historia en sí es real, pero no se sabe si la fotografía pudo haber provenido de la misma. A pesar de que el caso comenzó a sonar en las redes sociales a partir de noviembre de 2005, existe una pequeña posibilidad de que las fotos sean de la misma chica mucho antes de haber envenenado a su madre. Así comenzaría la búsqueda del misterioso origen de la fotografía de Jeff the Killer. En este punto, se habría intentado de múltiples maneras encontrar mayor información a partir de la imagen de polvo blanco o Jeff the Killer 1. Esta es una recreación de la imagen si no hubiese sido recortada, lo cual llevaría a pensar que la teoría de la chica que se toma alguna fotografía con su webcam tendría más sentido. También se realizaron análisis de los componentes principales del archivo JPG, análisis del contraste y todo un análisis forense de las fotografías que fueron encontradas en diferentes sitios, concluyendo que posiblemente la fotografía sí fue subida primero a un foro similar al de Futaba o 4chan. Además de que la fotografía que hoy conocemos posiblemente sea una versión ampliada un 300% de la pequeña miniatura que se publicó en dicho foro. Además, mientras se realizó la búsqueda de posibles personas que encajen con la descripción de la imagen de Jeff, la comunidad de Reddit y Discord dedicada a la investigación encontraría un post de PSC sin archivar. Su título era Polvo Blanco, y lo curioso es que este hilo tendría origen el 3 de febrero de 2004, un año antes de la imagen más antigua de Jeff conocida. Lamentablemente, no hay manera de verificar si esta imagen está o no está relacionada al caso. La búsqueda no solamente se ha topado con enlaces antiguos a foros y tablones olvidados, sino que ha sido capaz de enumerar a decenas de personas que encajan con la historia en diferentes sitios de webcam antiguos. El primero es Haduri, el cual alberga la fotografía de Coxan 0617, la cual presenta rasgos similares. Teniendo en cuenta que la fotografía de Jeff fue tomada de algunas personas con webcam, es bastante probable que esta haya sido un fotograma de algún video en vivo, lo cual complicaría enormemente su búsqueda. Se ha intentado también contactar con personas relacionadas a esta imagen sin obtener ninguna respuesta. El usuario Dark Dominator encontraría un hilo de Fileman el 11 de julio de 2005, 3 días después de la imagen más antigua de Jeff conocida a la fecha. En este caso solo fue almacenada la vista previa, por lo que el contenido del post es todo un misterio. Sin embargo, un comentario apareció en Gasu05 con este nombre. Nachi suele ser el apodo de chicas llamadas Natsumi o Natsuki, y fue popularizado por la idol Abe Natsumi. Esta fotografía, sin embargo, no posee más información. A finales de los 90, se hizo popular una mangaka que ocultaba su rostro. Su nombre es Koge Dombo,
y algunas imágenes de ella pueden ser encontradas. También se han encontrado en hilos japoneses y en ciertos videos comentarios comparándolas con la imagen de Jeff. Uno de esos comentarios dice lo siguiente: recuerdo que solía ver una imagen sin procesar de Jeff the Killer en Nichan como el rostro de Kogedombo. Creo que trataba de revelar otros rostros, pero recuerdo haberla visto en diferentes hilos. Parecía una chica japonesa con pelo oscuro. También hubo un comentario que decía creer que se trataba de una imagen de Kogedombo editada para parecer un obaku blanco. Luego de asesinar a su abuelo y al abuelo de su novia en su hogar, Jeff Weiss, estudiante de 16 años diagnosticado con depresión, robaría las armas de los sargentos, además de un auto de policía con el cual condujo hacia su colegio Red Lake Senior. Allí asesinó a 7 e hirió a otras 5 personas, y fue uno de los acontecimientos más terribles desde la masacre de Columbine. Esta es la fotografía de Jeff Weiss, y como pueden ver, este Jeff fue verdaderamente un asesino. Si bien ninguna de sus fotografías apareció en algún foro japonés, resulta bastante aterrador todas las coincidencias alrededor de este acontecimiento. Más si destacamos el hecho de que los tiroteos de Red Lake tuvieron lugar un 21 de marzo de 2005. Si se hubiese utilizado esta historia para explicar el origen de la imagen de Jeff the Killer en lugar de la historia falsa de Katie Robinson, estoy seguro de que hoy las cosas serían muy diferentes. Una idol de internet popular entre los años 2000 y 2007 es la ya conocida Sonoko Tsukagoshi. Su popularidad creció bastante alrededor del 2005. Sonoko ha subido cientos de imágenes, GIFs y videos de ella en varios sitios web, y llegó a convertirse en un meme en Nichan, con el objetivo principal de molestarla. Dadas las circunstancias, Sonoko tiene todo el potencial de ser el origen de Jeff the Killer. Por lo tanto, existe toda una rama en la investigación dedicada a encontrar sitios, hilos, foros y fansites acerca de Sonoko. De la misma manera, ya se ha intentado contactar con ella. En los años 2000, otra idol aparecería en internet. Su nombre era Terumi, y aunque este no era su nombre real, llegó a popularizarse tanto en el internet japonés que quedaría declarada como la primera idol malentendida de Japón, llegando a ser una de las más famosas entre los foros de allí. Su popularidad atrajo la atención de Nichan en el año 2000, y luego de su fama, Terumi desaparecería por un par de años, llegando a propagarse el rumor de una supuesta cirugía plástica o de una posible muerte. Sin embargo, años después de los rumores, aparecerían fotografías de la idol en eventos de cosplay. Estas fotografías fueron publicadas en el año 2005 y desmentía toda clase de rumores sobre su apariencia. Sin embargo, dadas las fechas, Terumi fue considerada una posible Jeff. La popularidad de las idols Terumi y Sonoko haría que ambas aparecieran en diversas revistas. En esta revista en particular, aparecen otras chicas catalogadas en la misma categoría de net idol poco convencional. Allí se logra apreciar esta chica, quien cumple las características de otra posible Jeff. Sin embargo, no logré encontrar su nombre o más fotografías sobre ella. Llegados a este punto, algunos usuarios incluso realizaron experimentos para intentar ajustar la ceja que se logra observar en la imagen de Jeff, y, teniendo en cuenta su posición, es posible que la imagen haya sido estirada o simplemente el ángulo ha sido alterado hacia otro lado. Una hipótesis interesante que merece la pena ser investigada. Estas imágenes también son falsas. La primera es la fotografía de un miembro de la investigación de cuando era niño. Esta persona habría editado la fotografía y se volvería famosa. La segunda es una fotografía del 2012 de Shuki, una figura pública que solía grabarse en Steadicam. Además, todas estas imágenes también son falsas. Pero sin duda alguna, la hipótesis que más fuerza ha tomado desde Sonoko es Mariko.
En abril del 2023, el usuario eDrawSkin se encontró la imagen de una chica sin nombre en gaysobox.com. De inmediato identificaría varias similitudes entre esta persona y la fotografía de Jeff the Killer. Además se daría cuenta pronto de que dicho personaje era reconocido como una idol de internet, justo como Sonoko Iterumi, por lo que recibía varios comentarios con burlas en sus sitios web, encajando por completo con la historia de Jeff the Killer. Lo curioso del caso de Mariko es que tenía una relación aparentemente inestable con un chico llamado Susakumaru. Se suele decir que los sitios de la chica habían sido creados sin su aprobación por Susan, quien llegaría al punto de tener que borrar las páginas debido a los comentarios de gente de Nichan sobre la manera legalmente cuestionable en que las fotografías de la chica eran subidas a internet. Desde la eliminación de sus páginas en 2004 y la primera fotografía de polvo blanco, hay un margen de 14 meses, lo que abre la puerta a todo tipo de posibilidades. Sin embargo, no solo es bastante clara la similitud entre la chica y Jeff the Killer 1, sino que se encontraron fotografías de Susa con puntos bastante interesantes. En primer lugar, la forma de la cara es bastante similar. El punto donde el cabello corta tiene una posición casi idéntica. La forma de la boca también es bastante similar, contando también con el pequeño lunar bajo su labio inferior. La parte de la frente, donde se logra apreciar algo de la ceja, también es bastante parecida, y la posición de sus hombros concuerda. Por parte de Susakumaru, han aparecido varias fotografías de él con ediciones enfocadas en la temática paranormal, destacando particularmente esta, donde aparece su ropa justo detrás. Incluso, si cortas la boca de la fotografía de polvo blanco y la posicionas en el rostro de esta, se puede ver cómo ambas bocas casi concuerdan a la perfección, por lo que es demasiado probable que estemos frente a la posible identidad de Jeff the Killer después de tantos años. A la fecha de grabado este video, se han recaudado $11,401 como recompensa para quien encuentre el origen de esta fotografía. Y ahora que sabes todo esto, puedes ser tú quien la encuentre. Te ha hablado el señor Fractal y vete a dormir.